Un oficio del Ministerio de Defensa confirmó el retiro del nombre Augusto Pinochet de una medalla que entrega el Ejército para reconocer la tradición de la familia militar. Este proceso de cambio, que comenzó en realidad en 2006, fue íntegramente respaldado por las autoridades de gobierno. En tanto, simpatizantes del ex general en jefe aseguraron que esta medida está tratando de borrar parte de la memoria histórica de Chile. Vamos a ahondar en el tema. Para eso tomamos contacto desde Concepción con el diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Defensa Nacional, Jorge Ulloa. Gracias por el contacto, diputado. Diputado, buenos días. Sebastián, Paola, muy buenos días. Diputado, primero, ¿cómo recibe usted esta noticia y cómo la interpreta, sobre todo, que se haya decidido aplicar esta medida de eliminar el nombre de Augusto Pinochet de esta medalla? A ver, primero diría de que es preciso entender que hay una política que está complementando un proyecto de ley que se envió el otro día a trámite legislativo, donde incluso prohíbe usar el nombre de cualquier persona o destacar algo del gobierno militar. La veo más bien en ese contexto, sin ninguna duda que el gobierno está en esa misma postura y naturalmente eso no es otra cosa más que querer borrar por ley o por decreto la historia, y naturalmente eso, por más que se intente, no va a ser posible porque los hechos son historia y la historia lamentablemente no puede ser borrada. Diputado, lo que no me cuadra es que muchas veces desde su sector critican que la oposición, o sea, que el gobierno no mira hacia adelante, que se queden pegados en temas del pasado, y ahora usted dice que lo que está queriendo hacer el gobierno es borrar la historia. Sí, efectivamente estoy señalando aquello, y eso efectivamente es lo que está haciendo el gobierno, quedarse en el pasado, insistir en un pasado que nos dividió, insistir en una situación que quebró Chile, insistir en culpar a los militares de algo que hizo particularmente mi mundo, el mundo político, que no fue capaz de colocarse de acuerdo. ¿Diputado? Y que los militares... Sí, perdón. No, pero es que hay algo que no me queda claro. O insiste el gobierno en borrar la historia o insiste en quedarse en el pasado, pero ambas cosas no pueden ser ciertas simultáneamente. Yo creo que sí, a diferencia de su manera de entenderlo, Paola, pienso que sí. Yo creo que el gobierno insiste en quedarse en el pasado con el propósito de borrarlo, de borrar una parte del mismo. Y por esa razón quiere quedarse en el pasado, para borrar una parte del mismo. Diputado, pero a mí lo que me llamó la atención es que esta iniciativa, en 2006, fue impulsada por el propio Ejército y ahora tiene el respaldo precisamente del Ejército. De hecho, Gerardo Stuben, director de personal del Ejército, ayer aquí en CNN Chile, en una nota, daba su apreciación al respecto y decía que esta era una iniciativa que en el fondo lo que buscaba era un paso para que el Ejército sea de todos los chilenos, reconocido por todos los chilenos precisamente. ¿No cree que es una línea de trabajo interesante que va precisamente en la línea contraria a lo que usted plantea, que busca la reconciliación, que busca acercar al Ejército hacia los chilenos y hacer lo propio? A ver, Sebastián, yo creo que el que nos reencontremos, en el que los chilenos tengamos heridas cicatrizadas, tiene también mucho que ver con reconocer nuestra historia y reconocer aquellos aspectos que a mí o a otro pueden gustar o pueden no gustar. Pero a partir de esos hechos, de reconocer esa historia, podemos encontrarnos en un futuro común. Ahora bien, por cierto que esta es un paso que da el Ejército, y no tengo pero ninguna duda que es un paso que da el Ejército motivado naturalmente por una gestión civil, si no nos pongamos una venda. Ahora, ¿resulta natural que un premio pase a llamarse comandante en jefe del Ejército? Sí, eso resulta natural. Y por tanto, yo no estoy contra aquello. Lo que sí pretendo señalar es que lo que no podemos hacer es borrar la historia de un plumazo. Eso no es posible. Y quiero insistir, la única manera de construir futuro es a partir de entender lo que nos pasó en nuestra historia. Cuando hay un viejo dicho que decimos las personas que nos hemos dedicado algo a la historia, que aquellos que olvidan la historia están condenados a repetirla. A mí no me gustaría repetir una historia que lamentablemente afectó demasiado a nuestro país, que hasta el día de hoy lo tiene marcado, y por esa misma razón siento que es necesario comprender lo que allí nos ocurrió y a partir de lo que nos ocurre construir un futuro
en conjunto. Fíjese que en eso, diputado, hay como cierto consenso transversal. Las palabras que usted acaba de pronunciar respecto a no repetir algunas partes del pasado es algo que se le escucha decir a los políticos de todos los sectores. Sin embargo, no me queda claro qué tiene que ver eso con sacar el nombre de Augusto Pinochet de una medalla. Muy fácil, pues. Usted tiene que entender de que el nombre de Augusto Pinochet, para los que lo quieren o para los que lo queremos y para aquellos que no lo quieren, representa una parte importante de nuestra historia. Yo diría, es el personaje público más importante del siglo XX en Chile, querámoslo o no. Y a partir de aquello, si quiere, puedo seguir profundizando. Puedo decir que fue el militar que más tiempo estuvo en servicio activo durante muchos años en el mundo. Dictadura de por medio, diputado. Es que, correcto, con un gobierno militar de por medio, con un gobierno que no fue democrático, pero ojo, le aclaro a Sebastián, fue ese mismo gobierno el que nos condujo a esta democracia, sin cambiar un ápice, ni un ápice. Diputado, pero usted mismo lo dice, más allá de que es su opinión, usted lo considera la persona más importante del siglo XX, pero hace inmediatamente el distingo entre los que lo quieren o queremos, donde usted se incluye, y los demás, precisamente por esa característica de fracturar el país prácticamente en dos, ¿no? Otro día discutimos de qué tamaño son esas mitades, ¿no? Si es que son mitades. Pero lo cierto es que la figura de Augusto Pinochet, el mero nombre de Augusto Paola, Pinochet... perdón, usted fue muy jovencita, pero yo tengo edad para reconocerlo. Fueron mitades y fue bastante más de una mitad. Sí, no, pero me refiero al presente. Que sigue siendo una figura que divide y el mero nombre de Augusto Pinochet es un nombre que divide. ¿Cuál sería entonces la lógica de continuar con eso al interior de las Fuerzas Armadas que son de todos los chilenos? Lo mismo significaría con el nombre de Salvador Allende, Paola. Pero no hay ninguna medalla con el nombre de Salvador Allende dentro del ejército. No, pero hay otras cosas con ese nombre, Paola. Y le voy a dar un ejemplo bastante más histórico. El gobierno del presidente don Manuel Montt a principios del siglo XX fue estigmatizado como la dictadura de Montt. Y fíjese que hoy día el salón más importante, uno de los salones más importantes de la moneda, se llama Salón Manuel Montt. Entonces va cambiando la figura en la historia. Es cierto que va cambiando, pero lo que probablemente no va a cambiar ni con los años que pasen y se agreguen a nuestra historia es el hecho irrefutable de que Salvador Allende, gústele a quien le guste, llegó a la presidencia por los votos, no así Augusto Pinochet. Sí, con una diferencia, eso se llama legitimidad o constitucionalidad de origen, pero la pierde en el ejercicio, Paola, y eso también hay que entenderlo. Una cosa es la constitucionalidad de origen y una cosa distinta es la constitucionalidad de ejercicio. Y el presidente Salvador Allende queda al margen de la Constitución declarado por dos poderes del Estado. Por el Poder Legislativo, el 23 de agosto en la Cámara de Diputados y posteriormente antes por sendos autos acordados de la Corte Suprema. Entonces, quiero decirle que esta interpretación es bastante, yo diría, sui generis por parte de quien quiera hacerla o no. Diputado, por último, usted hace un ratito dijo o dejó entrever que la única manera en que se explica, y dijo algo así como dejémonos de cosas, la única manera en que se explica que los militares hayan aprobado esta idea, como decía Sebastián, idea de ellos fue el 2006 el sacar el nombre de Pinochet de la medalla, es a partir de las presiones civiles. Usted entonces, si le entiendo bien, cree que en realidad los militares de verdad no quisieran sacar el nombre de Pinochet y que son las presiones de los civiles las que explican esto. Sí, así de claro, así lo creo. Diputado, y me gustaría profundizar en aquel punto que mencionaba usted también, que esto no era un hecho aislado, sino que forma parte de un plan mayor. ¿Podría profundizar en esa idea? ¿Qué significa ese plan más amplio? Bueno, muy fácil. Hace un par de días atrás, con bastante parafernalia, se presenta un proyecto por parte de diputados comunistas que piden que ninguna calle use el nombre, que no haya ningún nombre público en Chile vinculado al gobierno militar. Por tanto, no tengo ninguna duda que obedece también un poco a aquello. Y por último, diputado, para entender de dónde viene mi ignorancia mía, ¿usted es parte o formó parte de la familia militar? No, yo no soy militar, no lo he sido, soy hijo de un funcionario de la Armada, pero no soy militar y sin embargo tengo el mayor de los respetos, el mayor de los agradecimientos por lo que los militares fueron, son y espero serán. Y nosotros tenemos agradecimiento para usted, diputado, por tomarse el tiempo de conversar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, que esté bien. Todo lo contrario, Paola. Muchas gracias, Sebastián. Que tengan todos muy buen día. Igualmente.